Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de diálogo. El día de hoy tenemos la presencia de un personaje importante en nuestro país. Antes de darle la bienvenida, me gustaría iniciar con esta pequeña reflexión. La ciudadanía en general tiene su propio concepto de qué es la política. Muchas veces se acercan a votar en contiendas electorales por algún referente o perfil que promete cambios muy válidos. El político y estadista británico y por supuesto ganador del Premio Nobel de Literatura Winston Churchill mencionó que el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar el día de mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Inicio con esta frase para recibir en el set al abogado Héctor Yepes, presidente provincial de Guayas, Movimiento Suma 23, y le pregunto, ¿cuál es su concepto de la política? Estimado abogado, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Bueno, lo que dice Churchill ilustra la diferencia entre los políticos que se creen gurús y sabelotodos y los políticos que entendemos esta actividad como un servicio ante todo, como una forma de servir a la ciudadanía, de dar lo mejor de cada uno con errores y aciertos para mejorar la vida de los demás, y como un compromiso, que no es lo mismo que las promesas que a veces se hacen y no se cumplen, sino compromisos de ofrecer, plantear soluciones concretas, reales, que permitan que todos podamos vivir siempre un poco mejor, con dos brazos, un sector privado fuerte, dinámico, y un sector público que invierta en lo social para garantizarnos a todos igualdad de oportunidades. Para el periodo 2017 se vienen nuevas elecciones, nuevas propuestas, nuevos candidatos, pero estamos viviendo un proceso económico un tanto tambaleante. Y me gustaría mencionar lo siguiente, que usted lo indicó en La República y en el Diario Extra. El costo de la vida sube y sube afectando a la clase media y pobre del país, que por algo viaja tantas horas a Ipiales para hacer las compras de la casa. Además que usted, tanto como el pueblo ecuatoriano, se lo denominó como Papá Noel. Esto me parece bastante interesante y le pregunto, ¿cuál es su postura, aunque está más que clara, pero sí nos gustaría conocer frente a la actual situación política de nuestro Ecuador y sobre todo económica? A ver, yo justamente escribí ese artículo refiriéndome a una frase de un asambleísta de Alianza País, el señor Gastón Aliardo, que decía: no somos Papá Noel, porque no querían donar parte de su sueldo para los damnificados por el terremoto. Y lo que resalta e indigna es la incoherencia de que esos mismos asambleístas, por otro lado, sí le clavan un IVA de 14% al pueblo ecuatoriano en plena crisis económica, sabiendo que eso va a impactar la producción, el comercio, va a impactar puestos de trabajo, y dicen: no somos Papá Noel para ayudar a los damnificados por el terremoto, pero sí piden donaciones para financiar las sabatinas, lo cual lo ha dicho el mismo presidente Correa. Entonces estas incoherencias es lo que despierta el fastidio cada vez más grande de la ciudadanía. Pero más allá de eso, mientras ellos dicen que no son Papá Noel, sí lo somos en cambio los ciudadanos, que con más impuestos, con salvaguardias, pagamos todo cada vez más caro. La vida, y al menos los que compramos en el mercado o el supermercado, o la gente de la casa que va, yo no sé si los asambleístas ya ni sepan, no se comprarán solo en Miami, pero todos sabemos que todo sube de precio, en parte gracias a estos impuestos, y eso motiva pues que cientos, miles de ciudadanos vayan a Ipiales, algunos incluso desde acá, Durán o Guayaquil, que toma más de 10 horas llegar allá para comprar las cosas más baratas y no para irse a comprar un carro, pues no, ni solo una tele. A veces va gente a comprar las cosas para el bebé. Hace pocos meses en la sierra, aquí iba a iniciar el ciclo escolar, iba gente de Quito a comprar los útiles para los jóvenes o los niños, es decir, para cosas del consumo diario y normal. ¿Qué mejor sería una propuesta que se ha lanzado desde Manabí? Que si en Manabí y Esmeraldas hubiera hoy IVA cero,
con una zona franca o una zona especial de desarrollo económico, como se llama en nuestra legislación. En vez de viajar a Ipiales, ya estaríamos yendo aquí a la vuelta de la esquina a Manabí a comprar, a reactivar la economía, porque lo que más piden los damnificados, a los que el asambleísta Galiardo de Alianza País le dice que no son Papá Noel, lo que más piden no es solo la ayuda social, que por supuesto es importante, sino un empleo, poder reactivar su negocio, y para eso hay que bajar impuestos en las zonas damnificadas, incluso IVA cero, para que en vez de ir a Ipiales, a Colombia, esa plata se quede aquí en el Ecuador y ayuda a nuestros hermanos que necesitan salir adelante. Entonces usted no estuvo de acuerdo con todas las medidas que se tomaron luego del terremoto ocurrido en nuestro país, y de ser así, ¿cuáles hubieran sido mejor las alternativas para poder salir de este problema que nos ha afectado sin duda a todos? A ver, no con todas, con algunas sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, se ha planteado tasas preferenciales de crédito en el sector productivo, eso es bueno, pero falta lo más importante, que es reactivar la economía personal de los manavitas y de los esmeraldeños y de los ciudadanos de todo el país que estaban en las zonas afectadas por el sismo, y eso no se logra hundiendo al resto del Ecuador con más impuestos, y los mismos manabas lo dicen. Nosotros más de fría para el resto de la población. Por supuesto, y la gente de Manabí lo dice, hay que escuchar a los damnificados. No puede ser que el gobierno desde las paredes de Carondelet piense que ya lo sabe todo y no escuche a la población. Los manabas dicen, nosotros no queremos pasarle la factura al resto del Ecuador y que la tragedia se manipule como pretexto para subirle impuestos al resto del país, que no vienen necesariamente para Manabí, sino que también van a cubrir el hueco por la mala administración que ha tenido el gobierno. Entonces, ¿qué necesitamos? Una gran alianza entre el sector público, el sector privado, las ONGs, las organizaciones sociales, el voluntariado, para todos juntos reconstruir Manabí y reactivar la economía. Para eso, zona franca, exonerar el impuesto a la renta en Manabí, Sur Esmeralda, cero IVA, cero impuesto al valor agregado, para que la gente en vez de ir a Ipiales vaya allá, consuma, compre. Manabí tiene encima una posición privilegiada porque está cerca tanto de Quito como de Guayaquil, que son las dos ciudades más pobladas del Ecuador, y es fácil, por tanto, el acceso. Son cosas concretas, sencillas, que se pueden hacer si en vez de atender solamente pues a los extremismos ideológicos de unos cuantos en el poder, se escucha a la población. Bueno, hubieron muchas campañas en contra del actual gobierno. Una de ellas, y también lo leí que usted lo había escrito, era la importancia que tenía el no visualizar las sabatinas o los aviones presidenciales. ¿Considera usted que estos son elementos innecesarios para la ciudadanía? A ver, totalmente. Está bien que el presidente informe. De hecho, no solo tiene el derecho a hacerlo, sino que es su obligación. Pero una cosa es informar, para lo cual no se necesitan 4 horas o más de un sábado, y otra cosa es utilizar un espacio público como la Sabatina para hacer propaganda electoral, pedir el voto por la 35, cuando ese es un espacio de todos los ecuatorianos. Tranquilamente podría haber una rueda de prensa todas las semanas donde el presidente cumpla con ese deber sin tener que malgastar los fondos de los ecuatorianos o tener que andar después pidiendo donaciones, pasando el sombrero, cuando eso se necesita para atender a las zonas damnificadas por el terremoto. Entonces, por otro lado, los aviones presidenciales dicen que son herramientas de trabajo, pero en un país pobre como sigue siendo Ecuador después del mayor boom petrolero de nuestra historia, es indefendible que el presidente no tenga uno, sino 2 aviones presidenciales que cuestan más de 80 millones de dólares. Con eso se draga todo el río Guayas, con eso alcanza para hacer alrededor de 20 escuelas del milenio. Y por eso yo insisto que somos los ciudadanos los que nos hemos convertido en Papá Noel, regalones con la gente del oficialismo que, como niños malcriados a veces, piden juguetes, los dañan a la semana y después andan pidiendo más, pero ya no alcanza el bolsillo del pueblo para seguir manteniendo este gasto público excesivo. Y hay que ajustarse la correa,
Rafael tiene que ajustarse la correa, apretarse el cinturón para que la plata alcance para lo importante, que es la inversión social, que es invertir en las escuelas, en los hospitales, en las medicinas, porque está bien que haya hospitales, pero la gente no se cura sobando la pared de la clínica, sino con medicinas que faltan, sobre todo en el campo, solo hay paracetamol, no hay atención médica especializada, la gente se hace cadáver al otro lado de la línea telefónica con un call center hasta que le den cita a veces para años después. Entonces tiene que haber una inversión social que no se mide por cuánta plata se destinó allá, sino por la eficiencia, por cuánto se mejora la vida de la gente. ¿Estamos en una real crisis económica? Por supuesto. Todos sabemos que estamos en crisis, todos menos el presidente Correa. Estamos en recesión, se están perdiendo cientos de miles de puestos de trabajo, según las cifras del propio gobierno. Cualquiera lo puede ver en internet, las cifras del INEC. Y por tanto aquí lo más urgente no es cómo solucionar la crisis del Estado, que después de haber tenido más plata que nunca, nos tiene más endeudados que nunca, y ahorita raspan la olla contra todo el mundo para ver qué pueden pellizcar, sino resolver la crisis del ciudadano, del padre de familia que se queda sin trabajo, del joven que sale del colegio y a veces no lo dejan entrar a estudiar lo que quiere en la universidad, y cuando logra estudiar lo que quiere o lo que pudo, sale con un título bajo el brazo y no consigue empleo. O la gente de mi generación, yo tengo 29 años, la mayoría a veces no queremos solo un puesto de trabajo, sino emprender algo propio. Para eso se necesita crédito, pues se necesita plata y no una millonada, pero sí se necesita un apoyo para poder convertir en realidad una buena idea para salir adelante. Y esas son las cosas en las que tenemos que trabajar, en las que tenemos que generar un amplio acuerdo nacional. Todos sabemos ya que estamos en crisis, menos el presidente que se niega a aceptarlo. La pregunta hoy es cómo solucionar y superar la crisis. Como ciudadano, a usted, Héctor Yepes, ¿en qué le ha afectado esta crisis económica? Bueno, a mí personalmente, mi esposa tiene una maestría del CENESID, por ejemplo, pero todavía le cuesta conseguir un trabajo. Y eso es algo positivo, por ejemplo, los programas del CENESID para beca. Pero viene mucha gente, como el caso de ella, muchísimos, que no consiguen empleo. Yo soy abogado en el libre ejercicio. No tengo un sueldo fijo, sino que gano por ingresos, y me pasa mucho con clientes, por ejemplo, sí, tienes trabajo, los abogados igual, de angas o de mangas, tenemos trabajo, pero no te pagan, pues no, tenemos cuenta por cobrar. Entonces esto por supuesto que nos afecta a todos, pero lo importante es plantear soluciones para resolver la crisis. Y también hay algo trascendental, y es que debemos unirnos como país, porque aquí la crisis le afecta a todo el mundo, sea de izquierda, de centro, de derecha, del oficialismo, de la oposición, jóvenes, mayores, y por tanto todos debemos arrimar el hombro y de poner diferencias que son sanas, que enriquecen la democracia, pero no nos deben impedir coincidir en lo importante, atraer inversión privada para que se dinamice la economía, haya emprendimiento, haya empleo, sostener la inversión social, apoyar al agricultor que con su trabajo hoy mantiene la dolarización, las exportaciones del país, las lidera ya no el petróleo que nos sale tablas o a pérdida a veces, sino el agricultor en el sector del banano, del cacao, el café, en el camarón, la pesca, y esas son las actividades que tenemos que impulsar para salir adelante. Tenemos todo el potencial para ello. Usted mencionó algo bastante interesante que es referente a la unión, y en otra publicación indicaba que la unidad sí importa, y en aquel artículo destacaba la necesidad de que la batuta la toma el pueblo y que juntos podrían lograr grandes cambios como ya lo han hecho países vecinos con las justas y raspando. ¿Qué es lo que busca la oposición del actual régimen? A ver, primero que aquí no se trata de oponerse a un gobierno como tal. Aquí el verdadero adversario no es una persona, sino que es la crisis económica, la pobreza, la falta de oportunidades, la injusticia social. Esos son los grandes problemas en torno a los cuales tenemos que unirnos todos los ecuatorianos de todas las líneas. Y este gran acuerdo ciudadano tiene que verse reflejado en un acuerdo de los políticos. Ahora, para tener resultados no solo hay que saber cuáles son las soluciones, sino que hay que ganar las elecciones para que esas soluciones se conviertan en una realidad. En dos espacios, uno es el gobierno nacional
que es determinante, y el otro es la asamblea. Una asamblea, que lo comentábamos al comienzo del programa, dice, voy a subirle al pueblo el IVA, pero yo no soy Papá Noel, que amordaza a los medios de comunicación con leyes para perseguir a los periodistas cuando descubren escándalos, que ha subido no solo ahorita el IVA, sino cualquier cantidad de impuestos, más de 23 reformas tributarias en 9 años de correísmo, que le ha metido la mano al seguro social, a los jubilados, a los trabajadores del país. Para cambiar esas leyes no solo basta ganar, sino que hay que tener 2/3 de la Asamblea Nacional. Porque yo soy abogado, a veces vale explicarlo porque quienes no lo son capaz no saben esto. Hay leyes ordinarias y hay leyes orgánicas. Las ordinarias se aprueban con la mitad más uno de los votos. Las orgánicas con 2/3 partes. Alianza País ha aprobado todas estas leyes, casi todas, como orgánicas. Entonces, para cambiarles una sola coma, se necesita 2/3. Por tanto, en la próxima elección no solo hay que ganar raspando, hay que ganar en forma contundente. Y eso es perfectamente posible, pero siempre que los actores políticos tengan la madurez, la sensatez y el desprendimiento, dejen de lado la vanidad, el ego, que yo voy primero porque soy más guapo, no. De ceder posiciones para todos poder hacer una alianza a favor de la gente, no a favor de la vanidad personal de tal o cual líder, sino a favor del pueblo ecuatoriano. Con lo que pasa en Venezuela, el Congreso que también tiene ahora su mayoría, ¿no? Claro, eso es lo que se logró en Venezuela, donde se ganó las 2/3 partes gracias a esa palabra mágica, unidad. Donde no ha habido unidad, por ejemplo en Perú, acaban de ganar por el 0.25%, lo mismo pasó en Argentina, lo mismo antes pasó en Brasil, pero al revés. Dilma, la presidenta que acaba de ser temporalmente suspendida de su cargo, fue reelegida con las completas. Pero el pueblo es quien decide, estimado abogado, y podemos decir en este caso de que obviamente la mayoría la ha tenido por el pueblo limpiamente. Eso lo puede decidir también la ciudadanía como tal, ¿no? A ver, hay que precisar ahí algo. Por supuesto que Alianza País ganó la última elección y eso es legítimo. Ahora, tienen más asambleístas que votos debido al método de Hunt, que, a ver, esto es sencillo, Alianza País ganó con el 56-57% y en cambio tiene más del 75% de la asamblea, pues no, hay una desproporción. Y segundo, una cosa es ganar la elección con el 50 y pico % y otra cosa es llegar al poder y querer desde ahí cooptar el 100% del resto de las instituciones. Por ejemplo, lo que hicieron los asambleístas al aprobar la reelección indefinida cuando no tenían las funciones para eso. No es que somos mayoría, bueno sí, pero no tienen la facultad, porque también entonces podemos reunir a 2/3 partes de los alcaldes del país y cambiamos la constitución. Y los alcaldes dirán, sí, me eligieron, sí señor, pero le eligieron para administrar el municipio, no para cambiar la constitución. A los asambleístas los eligen para hacer leyes y para no someterse al presidente, sino obedecer a la ciudadanía. Y por tanto hay que respetar la función de cada uno. Democracia no solo es ganar el día de las elecciones, la democracia se tiene que vivir todos los días del año. Y para eso hay que respetar las instituciones y escuchar lo que quiere la ciudadanía. Antes de irnos al corte me gustaría escuchar puntos claves que necesitamos para poder mejorar como país, tanto económico, social y político. Número 1, más empleo. Se necesita más empleo. ¿Y quién crea el empleo? El sector privado. 9 de cada 10 puestos de trabajo en el Ecuador los crea el sector privado, que no es solo la multinacional. A veces el sector privado suena al millonario, no. Es desde la multinacional, la gran empresa, hasta el mediano y pequeño agricultor, hasta el campesino en un recinto, hasta el tendero de barrio, hasta el obrero. Todos hacemos el sector privado. Y hay que estimularlo para poder emprender y generar puestos de trabajo y respetando los derechos, respetando los derechos de los trabajadores, por supuesto, ¿no? Una mezcla entre inversión privada y protección social. Lo uno sin lo otro no funciona, cualquier extremo, sea del lado de la izquierda o de la derecha, siempre nos lleva por mal camino y por eso nosotros promovemos una línea de centro. Tiene que haber un equilibrio, generar un gran consenso nacional a favor del emprendimiento y del empleo.
Muy bien, estimado abogado. Vamos a irnos a un corte comercial. Estamos regresando con más de esta entrevista. Al volver estaremos mencionando sobre el partido Suma y cuáles son sus propuestas para un nuevo cambio en el país. Ya regresamos.